Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 411. Voldemort. Estoy feliz. Todo el rostro de Draco se congeló cuando escuchó la palabra Voldemort de la boca de Jon. No había ningún rastro de pretensión en su expresión horrorizada y presa del pánico, su cuerpo temblaba y esos ojos enrojecidos miraban fijamente a Jon. Tú, ¿cómo te atreves a pronunciar ese nombre? Jon, sin embargo, había perdido todo interés en hablar con él y en su lugar simplemente lo agarró por el cuello con una mano y obligó a Draco a ir hacia la puerta de madera. No estoy probando, Voldemort, y si realmente crees que solo intento engañarte, entonces podríamos darle el título a Draco Malfoy. Draco inconscientemente intentó luchar, pero su cuerpo en sí no tenía mucha fuerza, mucho menos la capacidad de liberarse del agarre de Jon hoy. Y justo cuando Jon estaba a punto de llevar a Draco a la habitación que contenía la copa de los tres magos, un aura negra emergió abruptamente del cuerpo de Draco. Jon dejó de mover las manos como si Draco se hubiera convertido en un soldador y lo arrojó de nuevo al suelo. Draco entró en pánico y obviamente notó que algo andaba mal con él, pero pronto se dio cuenta de que no tenía control sobre su cuerpo. Su boca, que estaba muy abierta por el pánico, se cerró gradualmente y luego reveló una expresión extraña y burlancia. El Draco que estaba frente a Jon era una persona completamente diferente, no solo en la expresión de su rostro, sino también en su comportamiento y aura. Una niebla negra se retorció alrededor de su cuerpo mientras se ponía de pie y palmeaba suavemente el polvo de su túnica mientras sus ojos se fijaban en los de Jon. Tengo curiosidad, ¿cómo lo adivinaste? No creo que le hubieras encontrado ningún problema. La espada de Gryffindor en la mano de Jon no estaba bajada, y la varita estaba sostenida de manera similar en su otra mano mientras miraba fríamente al hombre que había tomado completamente el cuerpo de Draco. Ahora solo estamos Malfoy y yo frente a esta puerta. Es demasiada coincidencia y todo va sobre ruedas para nosotros, ¿no? Voldemort se encogió de hombros mientras acariciaba la varita de madera de espino de Malfoy. ¿Aún puedes llamar a esto algo sencillo? Podrías haber muerto ahora mismo si no hubieras encontrado el sombrero seleccionador y sacado esa espada. Eso es por lo que luchaste a muerte, Jon Green, y si a eso se le puede llamar sencillo, ¿es justo que me presente ante ti en persona? Parecía que se lo estaba pasando bien hablando, pero Jon en realidad sabía exactamente de dónde provenía su deseo de charlar. Me costó un esfuerzo desesperado obtener este resultado, pero tanto yo como el profesor Dumbledore tenemos en alta estima su inteligencia, señor Riddle. Jon cambió de dirección. Las llamas doradas de sus ojos parecían latir al ritmo de su corazón. Se ha esforzado mucho por lidiar conmigo y ha intentado conspirar contra mí personalmente. Quitarme la vida, pero ha fracasado 2 veces. Una con los Lestrange y otra con el dragón en la primera prueba. Si este torneo de los tres magos es lo que busca, hoy es su última oportunidad. Esta última vez, no creo que vaya a depositar sus esperanzas en su hombre. Aunque le diera una parte de su alma, no le bastaría. Estos son solo preparativos para que baje la guardia y consiga la copa de los tres magos sin sospechar nada. Porque, si no hay nada que hacer, seguramente usted, conociéndome, sabe que acabaré descubriéndolo por sospecha, ¿verdad? ¿Tengo razón? Malfoy es el objetivo perfecto. Sabes que es un estudiante inútil y por eso lo elegiste deliberadamente para representar al castillo de Hogwarts. A nadie le interesaría un concursante así, además de que el contacto previo de Lucius Malfoy conmigo no habría pasado desapercibido para ti, e incluso sospecho que dejaste que Lucius lo hiciera deliberadamente para distraerme y hacerme bajar la guardia por completo. Y justo ahora llegó por pura casualidad. Fue una coincidencia que entrara al castillo al atardecer para el torneo, y que llegara a la biblioteca justo cuando yo había terminado con el padre y el hijo del Lestrange. Quizás ni él mismo sabía que tú ya habías tenido una sutil influencia en su conciencia hacía mucho tiempo. Voldemort escuchó atentamente, parecía no ser ni la mitad de hostil hacia Jon, sino que su mirada estaba llena de admiración, del tipo desvergonzado. En realidad, aún no has adivinado lo que pienso, Jon.
Parecía estar hablando con un amigo cercano. Es solo tu vigilancia y cautela lo que te ha llevado a descubrir mi secreto sobre Draco Malfoy por error, pero la verdad es que aún no sabes nada de mis planes. Jon no tenía prisa, los villanos mueren por hablar demasiado, y ahora era obvio que él era el bueno y Voldemort el villano, así que cuanto más hablara, más rápido moriría. Jon ciertamente no tenía prisa. Entonces, ¿puedes darme algunas respuestas a mis dudas? Has hecho algo grande, Jon, más grande de lo que puedes imaginar. Voldemort fijó su mirada en Jon con esa misma mirada fría que siempre era siniestra sin importar cuánto cambiara la sonrisa en su rostro. Fue en esa torre, en el momento en que ese pacto fue roto de las manos de ese tonto de Stoker que estaba tan empeñado en volar al cielo, fue cuando todo cambió, ¿sabes? Esa era la única manera que encontré de equilibrar dos almas en ese momento. Me permitió unirme a mí mismo, y, aunque no hubiera tenido mucho éxito, me convertí en un mago como ningún otro, lo suficientemente poderoso como para convertirme en un dios. Pero tú lo destrozaste, arruinaste mi configuración en esa torre y me metiste en un buen lío, Jon Green. El otro yo que al principio se resistía, ese idiota descerebrado que siempre quería controlarse, y ahora que le has dado una oportunidad así, no la abandonará. No hay forma de que podamos volver a ser como antes, pero ese idiota no perdió la cabeza después de todo, y tras ver que Dumbledore había sitiado el Ministerio de Magia francés, estuvo dispuesto a hacer un trato conmigo para trabajar juntos y eliminar la amenaza inmediata antes de pelearse por la propiedad del cuerpo. Fue entonces cuando Bella y Rodolphus fueron a buscarte, y admito que fue entonces cuando realmente quise matarte, pero esa fue la única vez, y después de ese fracaso, la verdad es que no estaba tan enfadado como podrías pensar, Jon. Al contrario, estaba feliz de que hubiera alguien tan talentoso como tú en este mundo mágico. Jon notó el cambio en sus ojos, era más que solo frialdad, ahora había un vago indicio de codicia. Capítulo 412. Ingerir el castillo. Un equilibrio mantenido solo por un breve acuerdo verbal no durará mucho, ni yo ni mi otro yo lo mantendremos, así que, como yo no puedo controlarlo y él no puede controlarme, debemos encontrar una manera de resolver la situación, o de lo contrario solo terminaremos haciéndole las cosas más fáciles a Dumbledore si seguimos luchando internamente a esta manera. Voldemort dijo en voz alta. Lo que salió de su boca siguió siendo el mismo sonido vocal que el de Draco, pero el acento y el tono eran algo que Draco nunca podría haber pronunciado. Así que decidí dar un paso atrás y dejarle mi cuerpo a él, que lo había estado observando durante mucho tiempo, mientras yo encontraba otra salida para mí. Miró a Jon con una mirada burlona en su rostro. Ahora que lo he dicho, ¿puedes adivinar qué tipo de salida tengo en mente a continuación? Jon giró la cabeza para mirar la copa de los tres magos detrás de la puerta de madera. El asunto era oscuro pero no tan difícil de adivinar cuando se combinaba con la causa y el efecto. Tras la separación, aunque no haya más conflictos por un tiempo, no serán tan fuertes como cuando se fusionaron, así que deben querer evitar que su fuerza disminuya, o incluso ser capaces de aumentarla. Pero no creo que esa fusión de almas sea simplemente una fusión aleatoria de dos almas diferentes. De lo contrario, no habrían intentado devorar a su otro yo en lugar de buscar a otra persona, sumado al hecho de que ya habían hecho tantas cosas en el castillo de Hogwarts y que éste tenía conciencia propia. Jon miró profundamente al hombre que estaba frente a él y que le hablaba usando la apariencia de Draco. Estabas preparando un refuerzo desde el momento en que tomaste el control de esta escuela, planeando conquistar el castillo si no lograbas devorarte a ti mismo al final. Ajá. Voldemort soltó una carcajada y chasqueó los dedos. Muy cierto. Seguro que a Dumbledore le dará un dolor de cabeza cuando descubra que he intentado convertirme en el verdadero dueño de este castillo desde hace tiempo. Se preguntará qué demonios pretendía con esto. Porque, según el razonamiento normal, este castillo no serviría de nada aunque me perteneciera. Una amplia sonrisa apareció en su rostro, una expresión que nunca había aparecido en el Draco anterior. Un castillo donde incontables fragmentos de magia de jóvenes magos se han reunido e influenciado durante miles de años para formar una consciencia. Es una comida que seguro que estará deliciosa, ¿verdad? Jon, si yo puedo digerirla, ¿a quién le importa mi otro yo? Ese imbécil miope que dividió su alma y ahora yo la recompongo no puede ver beneficios tan duraderos. La magia es emoción y la emoción es alma. Dumbledore insiste en el amor dentro del alma, porque, según su percepción, solo entiende que el amor es la emoción más fuerte, e ignora el poder del alma misma. ¿Y qué si no hay amor?
Mientras mi alma sea lo suficientemente fuerte, mientras pueda asimilar esta única conciencia que he acumulado durante miles de años. Soy un dios. Por todo el mundo. Ya sea mago o mugle, tierra o mar, un dios de todas las cosas. Sus emociones estaban a flor de piel, pero no mostraba ningún atisbo de ridiculez o locura. Porque se expresaba con tanta seriedad que sus palabras no eran ni demasiado rápidas ni demasiado lentas, hablaba metódicamente, contándole a Jon todo lo que había hecho, todo lo que había preparado para que Jon comprendiera lo aterrador que realmente era este Voldemort que tenía delante. Se había estado preparando para su propia derrota con antelación desde hacía más de 10 años, empezando a restringir este castillo poco a poco, preparándolo para el fracaso de la fusión de sus dos yo más adelante, y en ese momento, Dumbledore ni siquiera había formado Witching Horizon todavía, y Jon mismo ni siquiera había cruzado todavía, y en ese momento era tan grande como el sol en Gran Bretaña e incluso en toda Europa. Ahora que todos sus preparativos habían sido utilizados y todo había llegado a su paso final como lo había planeado, incluso si Jon hubiera adivinado de antemano que era él el que estaba en el cuerpo de Draco por una u otra razón, no había forma de que hubiera hecho una diferencia más en la situación en cuestión. Pero devorar la consciencia del castillo no es tan fácil, si fuera así de fácil lo habrías hecho en lugar de usarlo como reserva. Jon respiró profundamente. Así que me tenías en la mira, y además de que el torneo de los tres magos era algo que querías ganar tiempo, también tenías el propósito de atraerme al juego que ideaste. Tienes toda la razón. Cuanto mejor actuaba Jon, más feliz se volvía la expresión en el rostro de Voldemort. La única razón por la que tu nombre fue elegido en el Cáliz de Fuego fue porque yo lo hice incluir. Tras enterarme de que fuiste tú quien rompió mi pacto y mató a Rabastan, te elegí a ti, Jon. Bella y Rodolphus solo eran un añadido para probar tu suerte y fuerza, y si te mataban, demostrarían que no eras más que eso, y tendría que elegir a otro candidato, mientras que si lograbas matarlos, sería una gran sorpresa. Significa que eres la elección perfecta, pero, repito, necesito prepararme mejor para que seas el candidato perfecto. Iba a crear una serie de ilusiones para que tú y Dumbledore creyeran que de verdad intentaba matarlos. Así no solo ganaría el torneo de los tres magos, sino que también lo pondría fin. Por eso se produjo ese motín de dragones, por eso acepté esa estratagema de belleza que Barty planeó. Me puse en tu lugar y pensé lo que pensarías. Tenía que ser implacable y hacer todo lo posible por matarte. Era la única manera de engañarte a ti y a ese viejo miserable que no era fácil de engañar. No solo eso, sino que tengo que guiarte para que descubras lo que he dispuesto en el castillo. Dumbledore se preocupa por este castillo más que nadie, ya que fue él quien lo perdió y se convirtió en el mayor pecador entre los directores de todos los tiempos, así que esto es mucho más fácil. Solo tengo que fingir que he cometido un descuido y dejarte descubrir los secretos del castillo. Pensarás que me importa y deducirás que me importa el resultado final del torneo, ya que el castillo es una de las apuestas. Solo entonces harás todo lo posible por ganar el torneo y completar el espectáculo de marionetas que he preparado personalmente para que actúes. Voldemort abrió los brazos y parecía estar de buen humor. Entonces, sabio e ingenioso señor John Green, ¿puede adivinar por qué me he tomado tantas molestias y esfuerzos para organizar esto solo para que usted pueda creer que ha ganado este torneo después de tanto esfuerzo y esfuerzo? Capítulo 413. Puedes probarlo ahora. Habiendo escuchado hasta aquí, Jon tendría un verdadero problema si no pudiera adivinar. Todas las conjeturas que había hecho sobre la posesión de Draco por parte de Voldemort no habían sido mucho más que una sensación. El tipo de intuición que había salvado a Jon tantas veces en la batalla, algo que Grindelwald había elogiado por tener el don de la profecía. El plan de Voldemort para esta tarea fue más profundo de lo que nadie podría haber imaginado e hizo uso de información desconocida que Jon y Dumbledore nunca habrían adivinado. Por ejemplo, aunque habían adivinado desde el principio que la celebración del torneo de los tres magos probablemente tendría algo que ver con su necesidad de restaurar su propia alma, que había sido dividida cuando Jon rompió el pacto. Para poder recuperar su fuerza, nunca habían imaginado que Voldemort realmente tenía la intención de lograr su objetivo de esa manera. Y luego estaba el castillo en sí, y fue debido a la falta de adivinanzas de lo que Voldemort realmente tenía bajo la manga que hasta que él mismo lo dijo, Jon y Dumbledore nunca podrían haber imaginado, incluso si lo pensaron, que había hecho tantos preparativos dentro del castillo para realmente tratar de devorar el antiguo castillo que había sido transmitido durante miles de años.
Pero una vez que todas estas cosas se hicieron públicas y las pistas se volvieron coherentes, la trayectoria de todo se hizo obvia. No puedes devorar la conciencia de este castillo por medios normales. Jon apretó con más fuerza la empuñadura de la espada de Gryffindor. La cámara de los secretos, el despacho del director y la sala común de Slytherin, has probado todas estas configuraciones y no has podido hacer nada, así que se te ocurrió otra solución. Que alguien reconocido por este castillo viniera y primero heredara el castillo y fuera reconocido por la conciencia del castillo mismo, y luego usara su identidad para obtener la conciencia del castillo en su totalidad. Voldemort giró la cabeza para mirar la copa de los tres magos. Así que ya deberías haber adivinado el final que te espera hoy, ¿verdad? Jon Green, deberías estar agradecido por ese retrato de Salazar Slytherin que trajiste del Polo Norte. Gracias a la magia ancestral que me enseñó sobre cómo recomponer Horrocruxes, estoy donde estoy. Y también por eso he investigado más sobre la magia del alma. Recuperó la mirada y miró a Jon. El guión que preparé después de eso era simple. Consigues la copa de los tres magos, consigues este castillo, te mato y me convierto en ti, y viviré en el futuro como un Jon Green más fuerte, sabio y respetable de lo que jamás serás. Hay muchas maneras de obtener poder en este mundo, y como es un error seguir el camino de los sangre pura unidos, es mejor tomar un camino diferente. Su sonrisa era tan desconcertante como podía serlo. Mucha gente sabe muy bien que, en realidad, no me importan las llamadas razas sangre pura, mestiza y sangre sucia, siempre y cuando me permitan convertirme en el amo y señor de todo. Entonces, da igual a qué clase de persona dirija, ¿no es lo mismo? Todo iría por buen camino después de eso. Sería el primero en la línea de sucesión después de Dumbledore, e incluso Dumbledore lamentaría su vejez para dejarme ascender al trono antes de tiempo por mi brillante papel en la derrota de Voldemort y el posterior contraataque a Gran Bretaña. Tendría un cuerpo joven y enérgico como el tuyo, todos me serían leales desde el fondo de sus corazones, sería el nuevo señor de Gran Bretaña, y entonces las cosas serían aún más fáciles. Los hijos de Muggles han sido tan oprimidos que, a la menor provocación, estallarían con un odio y un deseo aún más intensos. Liquidación. Los guiaré para purgar a los sangre pura por toda Europa y el mundo. Quizás con su ayuda, incluso me resulte más fácil controlar el mundo Muggle. ¡Qué futuro tan maravilloso! No caerás en desgracia, Jon. Te ayudaré para que tu nombre perdure en la historia y no olvide jamás el título de Señor del Mundo. Había en sus palabras un terror estremecedor que hacía que uno no pudiera evitar estremecerse. Pero el fuego que bailaba en los ojos de Jon no mostraba ni una pizca de miedo. Así que ahora sois dos en este mundo. Ya que ese tonto quiere tanto ese cuerpo original, ¿qué hay de malo en dárselo y dejar que me dé el último bit de valor residual como objetivo para mi nueva identidad? Voldemort rió entre dientes con desprecio. Me vio desde fuera, tomando las riendas, y pensó que podía hacer todo lo que yo podía, y ahora solo ve los beneficios inmediatos y se impacienta al ver que Dumbledore está a punto de tomar el control total de Francia. Lo hice a propósito. Esta batalla estaba destinada a ser ganada por Dumbledore desde el principio, y entonces, la eliminación de Francia y del castillo de Hogwarts sería una gran pérdida para él y el primer paso en mi nueva vida. Mira, no solo tú, sino también mi otro yo, todos están siendo manipulados por mí. Todo esto fue en respuesta a mi respuesta. Ahora, tengo una última pregunta y me pregunto si puede responderme, señor Riddle. Jon miró a los ojos que deberían haber pertenecido a Draco. Dos personas no aparecen en este mundo sin motivo alguno. ¿Quién eres tú en realidad? ¿Eres el de los Horcrux? ¿Era el alma original la que te separaste de ti mismo? ¿O de verdad has estado mintiendo todo este tiempo? Hubo un raro período de silencio en la habitación. Después de eso, Voldemort se echó a reír. Claramente no estaba haciendo un espectáculo ni burlándose de Jon por algo, sino una inexplicable sonrisa de emoción, deleite y alegría. Guardémonos este misterio para nosotros, no tiene sentido seguir explorando esto, Jon. Sé lo que sospechas, piensas que te estoy provocando y engañando deliberadamente con esas palabras, cuando en realidad no soy yo en absoluto, y Riddle tampoco es un Riddle. ¿Qué persona en el mundo se consideraría estúpida? ¿Qué persona se daría por muerta, verdad? Su sonrisa no se redujo, pero su mirada se volvió fría otra vez. Al lado de la biblioteca, la ventana que se había abierto de golpe cuando Jon huyó soplaba con una brisa fría y silbante que agitaba el dobladillo de su túnica y de la de Voldemort.
Sin obtener la respuesta que lo había estado molestando por tanto tiempo, Jon no se sintió muy desanimado ni frustrado. Pudo ver que Voldemort había hecho alarde de todos sus planes y perdió la idea de seguir con esta conversación y en su lugar estaba listo para comenzar a cosechar los frutos de la rica cosecha que había estado planeando durante tanto tiempo. Jon flexionó los 10 dedos que sostenían la espada y la varita respectivamente, una luz impactante irradiaba desde esos ojos dorados dentro de la biblioteca en sombras. Admiro su inteligencia como persona, señor Riddle, pero si realmente quiere este cuerpo y es de nombre míos, supongo que ahora es el momento de intentarlo. Capítulo 414. Copa de los Tres Magos Sangrienta. Ha pasado mucho tiempo. El término utilizado fue prácticamente el mismo, pero hizo que Dumbledore se sintiera muy diferente. Miró al mismo Riddle que había estado flanqueado por muchos mortífagos y se había dirigido hacia él. El hombre seguía siendo el mismo, y el rostro seguía siendo el mismo, pero a pesar de que nada había cambiado, Dumbledore sintió una clara diferencia. Hace mucho tiempo que no te veo, dijo Dumbledore en voz baja. Han pasado, bueno, casi 15 años, supongo. Voldemort lo miró a los ojos, la expresión de su rostro no cambió ni un poco. Es bastante sorprendente que puedas reconocerme. No es sorprendente reconocerte ya que eres muy diferente a él, ¿no es así? La conversación entre los dos hombres era como un acertijo, de modo que los demás presentes no podían entender lo que realmente se estaban diciendo. Pero todos contuvieron la respiración, sabiendo que una vez que estos dos hombres aparecieron en escena, ya no les importaba si habría una pelea o no. Incluso si las personas que los seguían obtenían una victoria inesperada, eso no tendría ningún efecto en la situación en todo el escenario. Al escuchar las palabras de Dumbledore, Voldemort rió de buena gana y todos sintieron su estado de ánimo. Relajado, feliz, emocionado, alegre. Sí. Esa maldita cosa me ha mantenido reprimido durante 15 años. Por fin he vuelto. Es hora de retomar el control del mundo, y ya nadie podrá detenerme, nadie. Su mirada sombría estaba fija en Dumbledore, con una expresión retorcida que enviaba escalofríos a través de los cuerpos de todos los que estaban detrás de Dumbledore. Incluso los mortífagos que se habían agrupado alrededor de Voldemort sintieron algo diferente en este señor suyo. Estaba mucho más loco, retorcido y cruel de lo que había sido antes. Dumbledore lo miró con calma. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo mejor que él? Voldemort de repente se quedó en silencio. No importaba quién fuera, todos podían sentir un escalofrío que emanaba del hombre después de que Dumbledore pronunció esas palabras. ¿Crees que yo sería inferior a él? Estaba claro que su voz era fría y sosa, pero aún así provocó una gran sensación de inquietud en los corazones de todos los presentes. A juzgar por la comparación de lo que ha logrado después de convertirse en ti, y lo que tú lograste antes de que él llegara, tal vez él podría lograr más que tú. Entonces lo averiguaremos hoy. Voldemort interrumpió repentinamente las palabras no dichas de Dumbledore con una voz ronca, y levantó su varita en su mano con un rostro lleno de crueldad. ¿Quién demonios es? Podría hacerlo mejor. ¿De verdad vas a pelear conmigo? Voldemort miró a Jon que tenía una espada y una varita en su mano, la sonrisa en su rostro seguía siendo la misma. Jon levantó la varita que tenía en la mano. Te obligaron a salir de tu propio cuerpo, y ahora que has poseído el cuerpo de Draco, seguramente no puedes usar toda tu fuerza correctamente, ¿verdad? Tienes razón, solo puedo reunir la magia dentro del cuerpo de este chico, de una manera que no es tan poderosa, incluso podría decirse que es débil. Voldemort dijo con ligereza. ¿Pero has olvidado lo que te dije, Jon? La fuerza del alma es lo que te hace verdaderamente fuerte. Puede que no me atreva a enfrentarme a ese viejo asqueroso de Dumbledore ahora, pero ¿eres tú realmente tan fuerte como Dumbledore? Jon presionó el anillo que llevaba frente a él con la mano que sostenía la empuñadura de su espada, y al momento siguiente el hechizo de levitación entró en efecto silenciosamente. Sea posible o no, intentémoslo. Todo su cuerpo se elevó en el aire mientras agitaba la varita en su mano. El hechizo de transfiguración silenciosa se activó instantáneamente, y los pedazos de escritorios y sillas a su alrededor se convirtieron en innumerables cadenas gruesas en el siguiente segundo, serpenteando hacia la dirección donde estaba parado Voldemort. Jon, por otro lado, se convirtió en una sombra oscura en el aire y corrió hacia Voldemort con la espada de Gryffindor en su mano. Él conocía muy bien la brecha que había entre él y Voldemort.
Incluso si Voldemort estaba tomando prestado temporalmente el cuerpo de Draco, solo por la niebla negra que lo rodeaba, Jon sabía que definitivamente no sería capaz de derrotar a Voldemort si solo fuera una competencia de magia. Tendría que explotar la única fuerza en la que Voldemort ahora era ciertamente inferior a él, y esa era la fuerza física. Jon no estaba seguro de si el cuerpo de Voldemort había sido templado o no y si había sufrido algún tipo de transformación mágica, pero Draco, el joven señor nacido con una cuchara de oro en la boca, ciertamente no era tan fuerte físicamente como podría ser. Y aunque Voldemort fuera muy poderoso, no había forma de que pudiera atravesar el techo que este cuerpo de Draco le había traído. En cuanto a si matar a Draco violaría el pacto entre él y Lucius. Si en ese momento Jon todavía estaba considerando esa pregunta, entonces ni siquiera debería resistirse. La serie de golpes de Jon fueron rápidos y, en el lapso de un segundo, las cadenas del hechizo de transfiguración habían alcanzado una distancia de unos 3 metros alrededor de Voldemort. Pero antes de que las cadenas, cada una de las cuales tenía el grosor del brazo de un bebé, pudieran sujetarlo, la niebla negra que había estado rodeando a Voldemort estalló. En el momento en que las cadenas entraron en contacto con la niebla negra, las cadenas, que habían sido transformadas y tenían la misma calidad que el acero, emitieron una serie de violentos crujidos. En ese momento Jon ya había alcanzado la cara de Voldemort con su espada. La sonrisa en el rostro de Voldemort ni siquiera había cambiado, ni siquiera intentó esquivarlo, simplemente levantó su varita en su mano, sin recitar un encantamiento o agitar la varita, y una deslumbrante luz verde destelló. En el momento en que Jon vio que la punta de la varita se iluminaba, los pelos de su cuerpo se erizaron. Casi por instinto, canceló el hechizo de levitación en su cuerpo sin dudarlo, y apenas se apartó del camino de la maldición asesina de Voldemort mientras su cuerpo se hundía. Pero justo cuando su cuerpo había caído al suelo, Jon estaba a punto de levantarse del suelo. Voldemort extendió su mano, y la niebla negra que se había dispersado a su alrededor se convirtió en una extensión de su brazo, y corrió hacia la puerta de madera de la habitación donde estaba escondida la copa de los 3 magos. El trofeo, que se convertiría en la prueba final del campeonato, quedó envuelto en la niebla negra y cayó sobre Jon, que acababa de levantarse del suelo, con una fuerza tremenda. ¡Tud! El duro trofeo golpeó el pecho de Jon con tanta fuerza que el tremendo impacto hizo que rodara varias veces por el suelo, y solo cuando chocó contra la pared en la parte más profunda de la sección de libros prohibidos se detuvo. ¡Pof! Sangre escarlata y trozos de carne brotaron sobre el trofeo y, al mismo tiempo, el nombre de Jon fue visible en la superficie de la copa como prueba del campeonato. Capítulo 415. Venga conmigo. ¡Dam, dam, dam! El sonido de la copa de los 3 magos cayendo al suelo produjo un sonido claro y nítido exclusivo del metal. Y en ese momento, para Jon fue evidente que algo era diferente en el castillo. Fuera de la biblioteca, aquellas escaleras que habían estado muertas y aburridas de repente comenzaron a cobrar vida nuevamente, y las estatuas y armaduras alrededor del castillo comenzaron a adquirir un aire de vitalidad. Todo empezó a verse especial, y tal cambio se sintió como un renacimiento y un nuevo comienzo. El propio Jon no sintió un solo cambio en su cuerpo, pero la espada de Gryffindor que sostenía en su mano era claramente diferente. La delgada hoja brillaba con una luz tenue como si algún tipo de magia extraña estuviera adherida a ella. Pero en lugar de sentir la alegría y la emoción de semejante transformación, el ánimo de Jon se hundió hasta el fondo. Podía sentir la conexión con el castillo de Hogwarts que Voldemort había estado intentando establecer durante tanto tiempo, y era esa conexión la que necesitaba. ¿Lo sentiste? ¿Podrías ser el ser que este castillo ha deseado durante más de 10 años, Jon? Voldemort agitó la varita de Draco y sonrió mientras caminaba lentamente hacia Jon, que tenía la espalda contra la pared. Una niebla negra se elevaba a su alrededor como las innumerables almas injustas que habían muerto bajo su mando a lo largo de los años y no podían escapar de sus ataduras. Tú y Dumbledore deberían agradecerme. Les estoy haciendo un gran favor, ¿no? Este es el campeonato que siempre han querido y el castillo que siempre han querido recuperar, y ahora que todas sus exigencias se han cumplido, ¿no deberían complacerme a cambio? Jon se limpió la sangre que le quedaba en la comisura de la boca con la manga. Mirando fijamente a Voldemort que se acercaba, hundió la espada de Gryffindor en el suelo y sin esfuerzo recuperó el equilibrio.
Y justo entonces, la niebla negra que acababa de atacar a Jon con el trofeo se dispersó de repente, y luego reveló de manera invitadora una pluma carmesí en su interior. Lo había arrebatado del compartimento de bolsillo de la túnica de Jon, un revés que Dumbledore había dejado con Jon como medida de precaución, pero Voldemort se había dado cuenta de todo desde el principio. Ese maldito Fénix, tarde o temprano le haré vivir una vida peor que la muerte. Voldemort dijo palabras tan despiadadas, pero su rostro permaneció sonriente mientras golpeaba con su varita en la mano la pluma de Fawkes, y al segundo siguiente la pluma quedó reducida a un puñado de cenizas voladoras. El propio Dumbledore usó esa táctica para escapar de mí en primer lugar. ¿Crees que te daría esa oportunidad otra vez? Jon observó cómo la pluma era destruida y convertida en cenizas que flotaban hasta el suelo, sin que se le saltara una sola onda en los ojos. O mejor dicho, desde que sus pupilas se habían convertido en ese fuego dorado, nadie podía leer con precisión su estado de ánimo a partir de su mirada. La pluma que Jon había llevado en su cuerpo desde el comienzo de la tarea era en realidad una copia de seguridad que Dumbledore había preparado para convocar a Fawkes inmediatamente en caso de una situación extremadamente peligrosa para que pudiera ayudar a Jon a escapar. Pero ahora tal medida de seguridad había sido descubierta y destruida por Voldemort desde el principio. Era como si la única ruta de respaldo de Jon hubiera sido completamente bloqueada y no hubiera posibilidad de escapar del castillo. Jon se apoyó en su espada y miró a Voldemort, que ya estaba a 3 metros de distancia. La luz que emanaba de la espada de Gryffindor lo protegía de la niebla negra. Desde el año en que el profesor Dumbledore fue derrotado y seguidamente conquistado toda Gran Bretaña hasta el plan para la anexión de Francia, fuiste tú todo el tiempo, ¿no? Voldemort no lo negó. ¿Crees que ese idiota podría haber hecho lo que yo hice si hubiera sido él el que lo hizo todo? Jon respiró con dificultad, sus pulmones habían sido gravemente dañados por el golpe que acababa de recibir, pero entrecerró los ojos mientras miraba fijamente a Voldemort. Sí, por supuesto, no se puede comparar contigo. Todos los cambios que han sucedido en este mundo en realidad comenzaron contigo. Si fuera el Voldemort original, incluso si el profesor Dumbledore no pudiera matarlo, no hay forma de que pudiera haber derrotado al profesor Dumbledore, y mucho menos tener esa habilidad y medios para controlar Gran Bretaña durante más de una década sin mayores contratiempos. Hasta ahora ha sido suave. La sonrisa en el rostro de Voldemort vaciló levemente ante sus palabras. Era una expresión que ni siquiera había mostrado cuando Jon lo reconoció y usó el cuerpo de Draco para mostrarse. ¿Qué estás tratando de decir? Su rostro se calmó y su voz plana sonó como si no estuviera mezclada con ninguna emoción. En cambio, Jon sonrió, aún tenía sangre en las comisuras de los labios. El cambio en las emociones de Voldemort no había tenido mucho sentido para él, pero Voldemort había estado actuando como si tuviera todo bajo control desde el principio, y ahora finalmente había algún cambio de emoción en su expresión, para diversión de Jon. Diría que eres variable, y yo también, y nuestra presencia ha cambiado el curso del mundo de maneras desconocidas. Quizás Dios lo sabía desde el principio. No, no se le puede llamar Dios exactamente. Creo que se llama destino, según un término usado en el mundo mágico. El destino lo había previsto hace mucho tiempo. El mundo necesitaba ser arreglado, y para eliminar los cambios erróneos, por supuesto, necesitaba a una persona como yo. Tengo una deuda de gratitud contigo, Voldemort, llamémoste así por ahora, por ayudarme a tomar una decisión también. Mientras escuchaba las palabras de Jon, que para un extraño parecían acertijos, el rostro de Voldemort se veía cada vez más sombrío. ¿Para qué hablar de todo esto? No eres tan caprichoso como para creer que tienes alguna posibilidad contra mí en un duelo, ¿verdad? Si es así, me equivoqué. Siempre pensé que eras un chico inteligente, y un chico inteligente debe tener una idea clara de sí mismo. En el momento en que sus palabras cayeron, la niebla negra se levantó alrededor de Voldemort. Al mismo tiempo, agitó su varita en su mano, y sin previo aviso, la luz verde de la muerte se dirigió hacia Jon con un rayo. A medida que se desarrollaba el movimiento de Voldemort, esquivó la maldición asesina con la velocidad de un hechizo de levitación instantánea, casi como si fuera un movimiento instantáneo. Y mientras la niebla negra inundaba a Jon, la luz de la espada de Gryffindor se elevó como un sólido amuleto de escudo, reteniendo toda la niebla negra a 1 metro de distancia.
Después de esquivar el ataque de Voldemort, el cuerpo de Jon no se relajó ni un ápice, sus pies, que habían estado presionados contra la pared, de repente se dispararon hacia arriba, haciendo que su cuerpo, que estaba flotando en el aire, volara hacia Voldemort como una flecha disparada. Levantó su varita ante el contraataque de Jon, sin recitar ningún hechizo ni agitarla, el aire circundante se volvió pegajoso al momento siguiente. El obstáculo que parecía rodearlo provocó que la velocidad de Jon, que había sido tan abrumadora, se volviera lenta. Pero ni siquiera un segundo antes de que se creara tal lentitud, Jon desató la magia de la segunda gema en el anillo. El hechizo se detuvo inmediatamente, todos los efectos mágicos que se aferraban al cuerpo de Jon fueron borrados, y la espada de Gryffindor que Jon sostenía en su mano ya estaba apuñalada frente a la cara de Voldemort. La varita en la mano de Voldemort, que estaba sostenida en posición vertical, cambió abruptamente en ese momento. La varita entera comenzó a estirarse y ensancharse, y cuando la punta de la espada lo atravesó, la varita se había convertido en un resistente escudo de hierro. ¡Bam! Un sonido estremecedor y ensordecedor resonó por toda la biblioteca, y el brazo de Jon se entumeció por la impresión, pero aún así se aferró a la espada con todas sus fuerzas sin soltar la empuñadura. La varita que se había convertido en escudo volvió a su forma normal después de desviar la espada de Jon, mientras Voldemort miraba a Jon con ojos sombríos. El resplandor verde se iluminó de nuevo y Voldemort descubrió claramente la rareza en el cuerpo de Jon. No solo el tipo de magia voladora que no se derramaba con ninguna fluctuación mágica, sino también la extraña defensa que podía eliminar los efectos mágicos. Cualquier otro hechizo definitivamente sería absorbido por la magia de Jon antes de que pudiera golpearlo y tener efecto, porque incluso si el hechizo de Voldemort fuera tan poderoso y sutil como pudiera ser, aún así solo podía movilizar la magia de Draco. Esta era la mayor ventaja de Jon, la magia de Draco por supuesto no era tan buena como la de Jon, así que después de usar el contrahechizo general de la magia del anillo, Jon no tenía que preocuparse en absoluto por los otros hechizos de Voldemort, lo único que tenía que tener en cuenta era la maldición asesina que no tenía ningún contrahechizo del que hablar. Voldemort también había descubierto esto, por lo que las únicas dos formas en que podría matar a Jon serían si la maldición asesina lo golpeara de frente, o si la niebla negra atravesara las defensas que provenían de la espada de Gryffindor con la ayuda del castillo y envolviera a Jon. Jon solo podía estar agradecido ahora de que Voldemort tuviera un alma y medios poderosos, pero ninguna magia para seguirle el ritmo, y entendía muy claramente que el propósito más importante de la maldición asesina no era en realidad matarlo, sino forzarlo a alejarse de su lado. El Voldemort frente a él era definitivamente un hombre que estaba dispuesto a usar su cabeza sin importar lo que hiciera o cómo peleara. Él sabía exactamente cuáles eran las fortalezas y debilidades de Jon hoy. La fuerza física humana tenía sus límites, mientras que un mago no sentiría mucha fatiga en absoluto en el caso de lanzar hechizos, siempre que no lanzara hechizos a un ritmo rápido durante más de 3 horas seguidas. Ahora Voldemort solo tenía que evitar que Jon se acercara, como un lobo feroz que muerde a un toro, y cuando Jon, un toro ya herido, estuviera exhausto, era entonces cuando realmente se ocuparía de él. Pero a tan corta distancia, Jon estaba más que preparado para su oportunidad. Frente a la luz verde de la punta de la varita de Voldemort, el rostro de Jon mostró intrépido, sonrió y arrojó la espada larga de Gryffindor de su mano. Sin la protección de su espada, la niebla negra que lo rodeaba se tragó a Jon como un enjambre. El corazón de Voldemort se llenó de repente de miedo y ansiedad en ese mismo momento. La maldición asesina se encendió y salió disparada desde la punta de su varita, pero aunque la había llevado hasta el límite, no había nada que pudiera hacer para detener el siguiente movimiento de Jon. Jon abrió los brazos y abrazó el cuerpo de Draco Malfoy, que había sido manipulado por Voldemort. En el momento en que lo hizo, Voldemort sintió un doloroso pinchazo detrás de él, en la mano en la que Jon había sostenido la espada. Estaba tan cerca que el amuleto escudo no podía usarse como defensa normal. En el mismo momento en que el dolor, que no era demasiado fuerte, vino de su espalda, Voldemort sintió un violento estremecimiento en su alma. Y los ojos de Jon estaban completamente llenos de ese color verde mortal. No podía evitarlo desde tan cerca y no tenía intención de evitarlo desde el principio. Después de que Voldemort destruyera la pluma de Fawkes, Jon estaba destinado a no tener ninguna posibilidad de escapar hoy, y sabía mejor que nadie que estaba destinado a morir si el tiempo se arrastraba en lo que parecía una situación muy igualada.
El dominio de la magia de Voldemort no era algo que pudiera alcanzar simplemente estudiando magia durante unos pocos años, y la única oportunidad de Jon era tratar de encontrar el momento perfecto. Un momento en el que podría morir con este Voldemort frente a él. Fue otro revés que Dumbledore y Salazar habían preparado juntos, uno que tanto Jon como Dumbledore tenían a mano. Como Voldemort había aprendido el conocimiento de fusionar Horcruxes de sus antepasados, era natural que Salazar también pudiera encontrar una forma de reconstruir su alma. Antes de que comenzara la tercera tarea, ni Jon ni Dumbledore sabían exactamente lo que Voldemort estaba tratando de hacer, pero ambos tenían tal preparación para desintegrar los Horcruxes reunidos de Voldemort, de modo que si alguno de ellos se encontraba con el Voldemort que había fusionado los restos de sus Horcruxes, entonces tendrían los medios para apuntar específicamente a él. Según la deducción de Salazar, no había forma de que una persona normal pudiera soportar tal daño al alma cuando el alma que había sido reunida fue violentamente destrozada nuevamente, pero dependía de Dumbledore o del mismo Jon crear la oportunidad adecuada para usar la cosa. Y Jon obviamente había encontrado el momento adecuado. Voldemort pensó que estaba obligado a esquivar la maldición asesina, y simplemente no lo hizo. Fue exactamente lo que acababa de decir. El mundo había cambiado en el mismo momento en que el hombre que se hacía llamar Voldemort apareció frente a él, y se suponía que Jon mismo no era un alma de este mundo. El mundo de la magia, que había estado pasando por pruebas y tribulaciones pero que eventualmente saldría a la luz, se había vuelto tan lleno de agujeros que Jon era consciente del hecho de que si pudiera borrar a este Voldemort frente a él, entonces todo volvería a ser como era. En cuanto a él, comenzó como una experiencia inesperada que no debía tener y que se había ganado al morir en su última vida y cruzar hasta aquí para conocer a tantas personas encantadoras y haber experimentado tantas cosas maravillosas. La luz verde golpeó a Jon por completo. En ese momento solo quedaba un pensamiento en su mente. Ven conmigo, Voldemort, y abandona este mundo que estaba destinado a existir sin ti. Capítulo 416. El fuego del Nirvana. Jon se desplomó en el suelo. Después de 2 peleas, la biblioteca se había convertido en un desastre, el suelo estaba cubierto de astillas de madera rotas y polvo, y cuando el cuerpo sin vida y palpitante de Jon cayó, levantó una nube de polvo. ¡Pof! Voldemort cayó de rodillas, con venas azules abultándose en su frente, sus manos agarrando su cabeza, su rostro rojo como si la sangre pudiera filtrarse de él, y sus ojos llenos de sangre. Extendió la mano para agarrar la cosa que estaba detrás de él y que Jon le había clavado antes de morir, pero no pudo alcanzarla por un rato porque sentía que sus brazos y piernas se contraían. Entonces, de repente, el rostro de Voldemort se transformó en uno de pánico y miedo mientras el alma de Draco recuperaba el control del cuerpo. Miró a su alrededor con desconcierto, y después de ver el cuerpo de Jon en el suelo justo frente a él, finalmente no pudo evitar gritar. ¡Mum! Pero justo cuando gritó, la expresión en el rostro de Draco se congeló de nuevo, volviéndose una vez más esa mirada fría y despiadada. Esta vez no hubo temblor en la mano de Voldemort cuando agarró violentamente la larga aguja clavada en su espalda y procedió a sacarla de donde había estado en su trasero. No había nada físico en la aguja, y cuando Voldemort la sacó del cuerpo de Draco, no quedaron heridas ni marcas de sangre en el lugar donde se había insertado la aguja, ni siquiera una señal de que su ropa hubiera sido perforada. Sin embargo, cuando lo sostenías en la mano, podías sentir tangiblemente que era algo real. ¡Maldita cosa vieja! Voldemort maldijo, mientras golpeaba continuamente la cabeza de Draco contra el suelo destrozado. El dolor se originaba desde las profundidades de su alma, más de 10 veces más doloroso que la maldición Cruciatus, dejándolo incapaz de pensar en nada más. La niebla negra que había rodeado a Voldemort se agitó como si estuviera hirviendo, y los rostros del propio Voldemort, pero de diferentes edades, comenzaron a aparecer en la niebla negra. Sus bocas se abrieron para emitir aullidos silenciosos como si estuvieran profiriendo la más vil de las maldiciones a Voldemort, y uno a uno intentaron liberarse de la niebla que estaba a punto de desintegrarse, pero al final, no pudieron salir. En un momento determinado, la niebla negra que se extendía por toda la biblioteca se apretó y luego, como una tela negra extendida en el suelo, comprimió todas las almas divididas que intentaban liberarse y regresar al cuerpo de Voldemort. La frente de Voldemort sangraba mientras detenía sus heridas autoinfligidas y se levantaba del suelo con el rostro pálido, sus ojos fijos en el cuerpo de Jon que yacía en el suelo con tanto odio como nunca antes. Jon Grim. Buena muerte has tenido.
Bien hecho por morir. Se tambaleó hacia el lado de Jon. El placer, el asco y el alivio que atravesaron su rostro ya no estaban disimulados. Hay tantos genios en este mundo, pero ¿de qué sirve tener talento? Esto es lo que pasa cuando te enfrentas a mí. Voldemort luchó contra el dolor que provenía de lo más profundo de su alma y dejó que la emoción se apoderara de todo su estado de ánimo mientras extendía su mano hacia la cabeza de Jon. Espera, cuando me convierta en ti, haré que quienes te rodean paguen. Claro, se lo pasarán bien por delante, pero algunos siempre tendrán que sufrir mi ira y venganza después de eso, pero por desgracia, ya no lo verás, Jon, ya no lo verás. Justo cuando su mano estaba a menos de 1 centímetro de tocar el cuerpo de Jon, Voldemort de repente levantó la cabeza con cautela. La temperatura ambiente parecía haber subido un poco. El cambio de temperatura fue discreto, quizás solo 2 o 3 grados más alto en la escala, pero Voldemort lo notó de todos modos. Miró a su alrededor y finalmente volvió su mirada hacia Jon como si sospechara que la fuente de tal anomalía era el propio cadáver de Jon. Voldemort ya no quería esperar más, no importaba qué más hubiera inusual en el cadáver frente a él, Jon estaba muerto después de todo, el mundo mágico tenía los medios para hacer que la gente viviera para siempre, pociones para curar todas las enfermedades, hechizos para matar toda vida, pero ninguna magia podía devolver la vida a los muertos. Ni siquiera esa piedra de resurrección. Como actual propietario del anillo de resurrección, Voldemort sabía mejor que nadie lo ridículo que era llamarlo resurrección, que el anillo era más un anillo de asesinato maldito que un tesoro que pudiera salvar a la gente. Entonces Voldemort dejó de lado toda precaución sobre el cadáver de Jon y sin dudarlo colocó su mano sobre la cabeza de Jon, con la intención de completar su plan y tomar posesión del cuerpo. Sin embargo, en el momento en que su mano hizo contacto con la frente de Jon, un fuego dorado repentinamente ardió alrededor del cadáver de Jon. Las llamas ni siquiera parecían calentarse, pero la mano de Voldemort, que acababa de tocar el cuerpo de Jon, se retrajo como si hubiera sido electrocutada. Y en el momento en que retiró su mano, la llama dorada comenzó a extenderse como un maremoto en todas direcciones. Pronto toda la biblioteca fue consumida por el fuego, y Voldemort quedó aislado del cadáver de Jon. Las llamas rodearon a Jon como si lo estuvieran quemando, y como si estuvieran abrazando a su rey. El placer y la furia que habían estado en el rostro de Voldemort desaparecieron cuando miró en estado de shock las llamas doradas que se elevaban desde el suelo como si fuera la única presencia en la brillante biblioteca. ¿Por qué? ¿Qué te has hecho? No pudo dar rienda suelta a su rabia interior y solo pudo cuestionarla con un rugido. Y en ese mismo segundo, las llamas estallaron desde la biblioteca y comenzaron a extenderse por todo el castillo. Los estudiantes y profesores que habían instalado innumerables tiendas de campaña en el campo exterior del castillo, listos para pasar la noche allí mismo en el campo de Quidditch, vieron la escena. Cada uno de ellos observó con incredulidad cómo las llamas doradas que se extendían desde el suelo comenzaban a elevarse alrededor del castillo como si hubieran sumergido todo el castillo de Hogwarts en un mar de fuego. Los profesores miraron el castillo con incredulidad cuando Crouch y Snape encontraron a Matthew juntos. No nos mencionó que algo así podría pasarle al castillo cuando fue requisado para su uso, señor Graves. Matthew murmuró mientras miraba la magnífica escena, sus ojos apenas reflejaban la luz dorada. Como dije, discutiré un plan de pago con el dueño del castillo de Hogwarts después de este torneo por cualquier daño que sufra posteriormente. Y justo cuando todos los estudiantes y profesores salían de la tienda para ver la extraña escena, una canción melodiosa resonó de repente en todas direcciones. Nadie podía oír qué voz estaba cantando, nadie podía distinguir el idioma en el que se tarareaba la canción y nadie estaba seguro si se trataba de algún tipo de expresión hablada o no. Pero todos ellos oyeron en la canción un aliento etéreo, sagrado y puro. En medio de las llamas que se extendían, el cuerpo de Jon había desaparecido. En su lugar apareció un pájaro con plumas de color rojo dorado. Las llamas doradas del Nirvana se extendieron a su alrededor como si fueran sus vasallos, y la canción etérea cantó el nacimiento de una criatura sagrada. Voldemort estaba rodeado por una niebla negra que impedía que el fuego del Nirvana quemara su alma ya rota, y miró al Fénix suspendido sobre el mar de fuego con una mirada de incredulidad que nunca antes había mostrado. ¿Cómo lo hiciste? Nadie jamás había sido capaz de hacer esto. Ningún mago en la historia se ha convertido jamás en una criatura mágica. ¿Cómo pudiste lograr eso? ¿Por qué?
Jon simplemente miró hacia abajo con esos pálidos ojos dorados a Voldemort que parecía más como si estuviera en una rabia impotente. Sin una palabra, los fuegos de Nirvana que cubrían el área circundante aumentaron espontáneamente su ataque contra Voldemort. Las llamas que llenaban el castillo no quemaban nada, no parecían tener temperatura propia, pero eran un veneno mortal para el propio Voldemort. La niebla negra que rodeaba a Voldemort ya se había apretado hasta el extremo mientras las llamas doradas continuaban erosionándose, y Voldemort miró de mala gana y con resentimiento a Jon, que se abalanzaba sobre él con sus alas extendidas en el cielo. Aún no ha terminado. Jon Green. No creas que has ganado solo con esto. Tú y Dumbledore no podrían con uno de mí, y mucho menos con dos en este mundo. Espérame, espéralo. Justo cuando el pico puntiagudo del Fénix estaba a punto de golpear el cráneo de Draco, la última niebla negra restante se levantó y Draco cayó al suelo, como si estuviera muerto, completamente cubierto por las llamas doradas. Pero la niebla negra que estaba sobre el mar de fuego, tratando de escapar, fue violentamente quemada por una bola de fuego que cayó del techo. La niebla negra resonó con el agudo aullido de dolor de Voldemort. Entonces la niebla negra se desintegró, envuelta en su mayor parte por las llamas doradas, pero unas pocas sombras negras lograron pasar por los huecos y escapar del mar de fuego. Jon no fue tras ellos, no podía, porque estaba en un estado medio desconcertado en ese momento, y no estaba completamente familiarizado con el poder del Fénix en sí. En el momento en que fue alcanzado por la maldición asesina, estuvo seguro de que estaba muerto. Su conciencia se sumió en una oscuridad infinita, y su alma estaba a punto de ser absorbida por la varita que lo había matado, de modo que no solo no podría recorrer el camino de la muerte, sino que también quedaría atado para siempre. Pero en ese mismo momento, un ojo dorado se iluminó en su mente. Ese ojo le resultaba familiar a Jon, podía sentir claramente que lo había visto en alguna parte, y no solo lo había encontrado por casualidad, sino que lo había visto a menudo. Pero antes de que pudiera pensar detenidamente a quién pertenecía ese ojo, incontables llamas brotaron de lo más profundo de su alma. El fuego se extendió desde su cuerpo, trayendo no solo una nueva vida a su alma sino también a todo lo que lo rodeaba. Después de no saber si ya había purgado el alma de Voldemort o la había expulsado, Jon voló desde el aire hasta el suelo y regresó a su forma humana. Entonces miró sus dos manos, que obviamente eran incontables veces más pequeñas y tiernas que antes, y cayó en un profundo pensamiento. Fin del capítulo 416.